Somos tu voz. En las últimas semanas hemos hemos sido testigos de excepción de cómo se ha devaluado la moneda una vez más y pareciera que habíamos perdido como la costumbre de estas devaluaciones tan grandes. Los últimos meses habían estado asignados, si se quiere, por una relativa estabilidad. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ocurrió? Porque hemos perdido redondeando un 40% en cuestión de 2 semanas, si acaso. Vamos a tratar de responder estas preguntas con un especialista en la materia. Nos atiende, está allí con nosotros, Oscar Doval, el expresidente de Bene Capital. Encantado, ¿cómo estás? Jesús, un placer inmenso. Un gusto enorme estar contigo hoy aquí en este espacio. Igualmente, bueno, primera pregunta. ¿Qué pasó? ¿Había controles? ¿Era ficticio ese dólar que estuvo anclado alrededor de los 4, oye, no sé, 8 meses tal vez? Un tiempo demasiado largo, ¿no? Para lo que había sido lamentablemente costumbre en Venezuela. La explicación no es tan compleja. Ciertamente, como tú dices, desde principios de año hasta pues, hace pocas semanas, ¿no? Hace 2 o 3 semanas, el dólar estuvo muy anclado a un precio entre los 4 y 5 bolívares por dólar, fundamentalmente porque el gobierno se dio a la tarea consciente de mantener estables variables como inflación y devaluación a través de inyecciones extraordinarias al sistema bancario de dólares que venían del Banco Central. Te diré que la cantidad pues, está por encima de los 3.000 millones de dólares a lo largo de estos 8 meses, como bien mencionas, que fueron inyectando semana a semana en cifras que oscilaban entre los 100 millones de dólares, 90 millones, 80, 120 millones de dólares, para de alguna manera hacer una oferta de divisas al sistema financiero venezolano y de alguna manera mantener también el precio del dólar acotado. ¿Qué fue lo que pasó? Dos cosas, diría yo, que se juntaron que fueron muy negativas. Una de las cosas es que hace pocas semanas pues se dio el gobierno a pagar bonos no solamente a profesores, sino a muchos empleados públicos que en su totalidad pues se multiplicaron por 630%. O sea, estaban pagando un 630% más que el año pasado. Y eso se debe fundamentalmente que los salarios también se fueron desplazando pues, en su cuantía, en su monto. Esto hizo que de alguna manera se perdiera la disciplina fiscal, porque no solamente el gobierno logró estabilizar variables como la devaluación e inflación con las inyecciones que estaba mencionando de divisas toda la semana, sino que también pues se dieron a la tarea un poco de mantener disciplina fiscal, que en términos sencillos para la gente que escucha quiere decir que no se dieron a la tarea de publicar dinero inorgánico. Pero claro, cuando tienes de alguna manera un gasto tan importante, porque acabo de mencionar del pago de bonos a empleados públicos, pues bueno, te ves obligado, el gobierno se ve obligado, al no tener ingresos suficientes para poder honrarlos de otra manera, a hacer una expansión fiscal, a romper esa disciplina, a publicar dinero inorgánico y incidentalmente esas semanas también hubo un descenso, una inyección de divisas al sistema cambiario. Mezcla nefasta, poca oferta de divisas a través de la banca venezolana o en el mercado monetario, simultáneamente con sobreoferta de bolívares, o sea, más bolívares de lo usual, hace que de alguna manera el bolívar pierda valor. Poca oferta de divisas, más oferta de bolívares, bolívares poco respaldados porque no tenemos reservas internacionales ni confianza pues, suficiente todavía en nuestro signo monetario, dolorosamente, hace que la gente se ponga angustiada, empiece a comprar, sobre todo la gente que se vive en el aparato productivo nacional, se vuelque a comprar esa divisa que está escasa. Eso hace que de alguna manera la divisa que per se no es muy abundante, escasee más todavía. La gente se angustia más, va a tratar de comprar más divisas, escasea más el dólar y eso hace que el precio se incremente, porque cuando hablamos de sistemas monetarios hablamos fundamentalmente de ley de oferta y demanda. Si tienes ese bien, que en el caso del dólar, que pues tienes poca oferta y la gente está buscándolo desesperadamente ante la angustia, un poco lo que tú decías, eso es del flashback también, del recuerdo negativo que tenemos de los años pasados, entre el 16 y el 20, que hubo pues una importante devaluación, casi un tsunami de devaluación y de inflación. Obviamente eso pone nerviosa a la gente sale a comprar más para asegurarse, escasean entonces las divisas, el precio aumenta, etc. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno a finales de semana? Hizo una inyección extraordinaria de divisas en el sistema. Inyectó alrededor de 200 millones de dólares entre jueves y viernes, y eso hizo nuevamente que al haber oferta, baje la presión cambiaria, se llama eso, y pues el precio de la moneda se estabilice. Como pudiste ver, pues cerró la semana en 8.70 y pico, puede haber pasado la barrera de los 9, y hoy amaneció en 8.56.
Tengo que ver cómo está la jornada del cierre, pero están alrededor de 8.50 más o menos. Eso quiere decir que bajó la presión, porque bajó un poco la demanda, ya que había oferta de divisas en el mercado, y entonces la gente pues se sintió de alguna manera más tranquila y dejó de comprar pues de una manera tan nerviosa las divisas que venía comprando en las últimas semanas, y hizo que aumentara el precio del dólar, jaló el precio del dólar para arriba. Sí, bueno, la buena noticia es que se estabiliza. La mala es que no está en el lugar en que estaba hace 2 semanas, ¿no? Y eso obviamente lo siente mucho la gente en el bolsillo, sobre todo como hemos venido escuchando y viendo, por ejemplo, el segmento de los pensionados que tan duro la ha tenido últimamente. Ahora, es una buena lección esta, que seguir aprendiendo, por ejemplo. Tú sientes que, bueno, ya esa marejada, porque cuando uno escucha a los voceros, digamos, oficiales, sigue un poco el entorno de que hay alguien malo tratando de perjudicarnos, allí fuerzas externas, exógenas, que hacen de complot, y que se trata pues de conspiraciones contra Venezuela. Es un discurso que yo entiendo político, pero más allá de eso, ¿tú sientes que se ha aprendido un poco la lección, si es que vale el término acá? Fíjate, yo creo que el gobierno, bueno, el gobierno, el sector privado, todos nosotros en conjunto, realmente, para no ser el gobierno responsable de todo, porque lamentablemente nosotros los venezolanos hemos sido muy estatistas de alguna manera, y hemos pues colocado en el papá Estado y en el papá gobierno pues todas las responsabilidades de lo que nos acontece, ¿no? Fíjate, yo creo que tenemos que darnos a la labor definitivamente de lograr granjear una punta que está amputada todavía para poder recuperar la economía nacional. ¿Y a qué me refiero fundamentalmente? Me refiero a la punta de inversión. Venezuela tiene maneras de salir del atolladero económico que está pasando, y no es a través de inyecciones de divisas al sistema monetario, no es a través solamente de la estabilización, que no desprecio para nada el esfuerzo que ha hecho el gobierno. De hecho, lo reconozco y lo felicito públicamente. En muchas oportunidades, a veces uno lo tildan de chavista por eso, ¿no? Porque está diciendo que el gobierno hace cosas buenas de vez en cuando. Bueno, sí, hace cosas buenas y hace cosas negativas, como todo el mundo. Eh, no solamente basta con estabilizar variables como inflación y devaluación, Jesús, hay que también darse a activar nuestros sectores productivos, primario, secundario y terciario. Venezuela ha sido tradicionalmente un país petrolero, y la manera más rápida, no estoy diciendo que sea la mejor, la más favorable, la sustentable, pero la más rápida es poner foco en lo que sabemos hacer, que es producir petróleo, que además podemos duplicar la producción que tenemos actualmente, que está en torno a los 700.000 barriles diarios, con inversiones por el orden de los 10.000 millones de dólares. Eso es una cifra muy grande, pero en el pasado reciente de Venezuela era una cifra muy pequeña, lamentablemente por el tema de las sanciones, el bloqueo comercial, que no han favorecido para nada a nadie, ni al gobierno, pero tampoco a nosotros los ciudadanos a pie. Esto es una opinión muy personal. Las sanciones han sido un tema complicado para justamente que los inversionistas se acerquen a Venezuela, conjuntamente con el default de la deuda externa que tenemos también desde el 2017, no es un escenario favorable. Eso no le produce seguridad jurídica o confianza a los inversionistas. Y si te pones a ver, con 10 millones de dólares, si logramos duplicar la producción de petrolera, llevarlo de 700.000 barriles a 1,5 millones de barriles diarios, podemos interesantemente cubrir parte del déficit fiscal que tenemos y lograr activar la máquina productiva del país, no solamente por la producción de petroleras que es propia del Estado o empresas mixtas, sino también de todo lo que significa y todos los beneficios que trae a las comunidades y a la actividad productiva nacional, lo que es nuestra commodity tradicional, que es el petróleo, el gas y derivados. Si además sumamos a eso una inversión de 10.000 millones de dólares más, para hacer un poco, tratar de redondear cifras y simplificar, en lo que son servicios básicos como electricidad y agua, que es lo que se estima que se necesita para poder recuperar la cosa más básica y elemental de la provisión eléctrica y la provisión acuífera en toda Venezuela. Lo que podamos encontrar es que en cuestión de 2 años, una inversión de 20 millones de dólares para 2 años, estamos hablando de un horizonte de tiempo tan largo, podríamos recuperar buena parte de los ingresos petroleros que podrían definitivamente apuntalar positivamente a la balanza comercial venezolana, y sin duda seguir incrementándose el PIB de forma más estructural, el Producto Interno Bruto de forma más estructural, y no solamente pues, lo chico que se logró recuperar en los últimos 2 años. Preparar un poco el suelo fértil que necesitamos para que
se pueda desarrollar el aparato industrial, o sea, el sector secundario de la economía, y sin duda cimentar mucho mejor el sector terciario comercial de la economía. Para eso hace falta nuevamente inversión extranjera, y no estoy hablando de las cifras tan ingentes que ha señalado el Observatorio Venezolano de Finanzas, que son 100 mil millones de dólares en el curso de 5 años. Estamos hablando apenas el pedacito inicial que se requiere para dar un empujón para mejoras estructurales económicas. Bueno, para eso hace falta definitivamente, o muy importantemente, también dar ciertas garantías jurídicas para que los inversionistas se acerquen. Ya hay algunas, y ya lo habrás leído por allí, y también tus oyentes, todos tus escuchas, tu audiencia, que hay algunas aproximaciones tímidas de un fondo americano, que es el fondo Gramercy, con una licencia de la OFAC para entrar en Venezuela por temas de explotación gasífera, por una inversión de en torno al billón, o sea, los $1.000 millones de dólares, al igual que un fondo europeo de Luxemburgo, que es el fondo Pegasi, que también está haciendo otro tanto por un monto un poco mayor de $1.000 millones de dólares para explotación petrolera, básicamente ambos, por cierto, con buena revisión de la OFAC y con aprobación de la OFAC, así como recientemente salieron noticias que la Siemens, indirectamente a través de un proveedor de servicios, también se está acercando a Venezuela para temas de refacción o mejora de lo que puede ser la parte de provisión eléctrica. Si nosotros, el gobierno se daría un poco la tarea de habilitar a través de qué, de revisión de un marco jurídico que sea más adecuado, a través de que, igual que celebro mucho, o otra razón por la que dice uno chavista, la ley de zonas económicas especiales, porque si bien es cierto la implantación no es fácil, el espíritu de la ley da cuenta de una cosa que es muy importante, que es el viraje del gobierno hacia una economía de mercado. La ley de zonas económicas especiales yo la celebro porque fundamentalmente empuja a la productividad, pero con garantía de lo que es economía de mercado en ciertas zonas de Venezuela. Además, con principios de transparencia, gobernanza, que yo no puedo cuestionar en lo personal, y tampoco el gremio que pertenezco, que es Benecapital, nos parece una buena medida legal. Ojalá la Asamblea también se dedicaría a sancionar una nueva ley de inversiones que dé vistas de lo que son garantías jurídicas para la gente, de mayor seguridad, nuevamente transparencia, adecuada gobernanza, y manejo de las inversiones que vengan de afuera. Se dio un poco la tarea también de revisar la ley de hidrocarburos, que no se modifica desde el año 70 y pico, de las épocas de Carlos Andrés I, que da propiedad absoluta y controla al Estado sobre lo que es el manejo, explotación y exportación de nuestro commodity de referencia, que es el petróleo, o que son el petróleo y el gas. Ojalá se pudiera revisar la ley de bancos, que está Bueno, muy pero eso que hablaste de la ley petrolera es como un tema tabú, ¿no? Históricamente, y sobre todo si ves un poco el signo de lo dicho del verbo, ¿no? De los últimos 23 años, es el tema de pensar que se está entregando de otra Ciertamente, manera. eso suena retóricamente una contradicción cuando estamos hablando de soberanía de todo tipo, soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía, y puede ser contradictorio en lo retórico, pero bueno, mi vista es muy pragmática, Jesús, y si tú eres un inversionista extranjero, que es con lo que nosotros lidiamos todos los días en Benecapital, la Asociación Venezolana de Capital Privado, e incluso en lo personal como banquero de inversión, cuando tú tocas a un inversionista extranjero o la persona que tú buscas, inmediatamente te pregunta, a ver, dame mi marco regulatorio, dame mi marco de seguridad. Y cuando de alguna manera le dice, mira, la ley de inversiones, pues bueno, fue sancionada en el 2017 con ciertas mejoras a través de la ley de antibloqueo en el 2020. Cuando ya dice antibloqueo, la gente se espanta, dice que antibloqueo de qué. Entonces, bueno, yo creo que si de alguna manera le quitamos el hálito o el halo negativo, mejor dicho, que tiene ese nombre antibloqueo, convertimos esa ley en una nueva ley de inversiones que se ajuste más nuevamente al espíritu de los tiempos. Por ejemplo, cosas tan sencillas como los regímenes jurídicos que pueden rodearte. Tú puedes tener una jurisdicción para diferendos o arbitrajes que sea nacional, pero también con algún tipo de espejo internacional para dar más seguridad al inversionista. Y eso no solamente ocurre en las leyes de inversión, podría ocurrir en una ley de inversión venezolana, ocurre en leyes de inversiones internacionales en general. Nuevamente, modernizarlo un poco. No toquemos ley de hidrocarburos, está bien. Vamos a revisar ley de banco, vamos a revisar ley de mercado de valores. El código de comercio, mi querido pana, el código de comercio no se revisa ni se ha mejorado desde 1957, cuando no existían computadoras, cuando no existían todavía ningún tipo de trámite digital. Estamos hablando de un código de comercio que es anacrónico completamente, donde se habla de comanditas, que nadie entiende todavía lo que es una comandita a estas alturas de la vida, porque eso desapareció dentro del hacer empresarial, dentro del hacer comercial.
cosas muy antiguas realmente. Entonces, bueno, ¿por qué no revisamos esas leyes que son quizás desde el punto de vista político más convenientes y no van contra retórica gubernamental y empezamos a facilitar la entrada de esos capitales? Bueno, De además, pronto, estamos en, yo no soy obvio un experto económico como tú, me gusta la materia, pero cuando uno ve los tiempos políticos, estamos en el mejor tiempo político para que el gobierno intente hacer cosas en las que la cara suya se vea mejor desde el punto de vista de lo económico para la colectividad, porque tú hablas de 2 años y en 2 años vienen unas elecciones. Ya todo gobierno le encanta tener la mejor cara posible al momento de un evento electoral. Así que es un buen instante para proponer estas cosas y es ojalá muy sean buen tiempo. escuchadas. Es muy buen tiempo. Y aparte, mira, acá de facto y legalmente también el gobierno Maduro está siendo reconocido por otros estados, o sea, por otros gobiernos. En el caso del gobierno de Colombia, que hoy pues recibió al embajador Benedetti sin ningún tipo de problema, igual que Colombia recibió al embajador Plasencia. Bueno, mira, es un momento muy interesante, por ejemplo, en la apertura de relaciones bilaterales o el poder revisar relaciones bilaterales colombo-venezolanas, justamente la posibilidad de que los inversionistas colombianos, que por eso están bien interesados en entrar en Venezuela, entrar en Venezuela desde el punto de vista industrial y también desde el punto de vista comercial, del lado barista, o sea, sector secundario de la economía, sector de transformación con industria de alimentos de un calado descomunal, como puede ser Colombina, Alper, Nutresa, todas en cola. También hay empresas farmacéuticas, también como sabemos hay empresas aeronáuticas, que eso también ha sido noticia pública, Avianca, Latam, Wingo, buscando entrar en Venezuela, obviamente respetando los mismos principios de reciprocidad comercial que debe primar en toda relación bilateral. En el momento, nuevamente, igual que Colombia le ofrece al inversionista garantías particulares, ¿por qué no ofrecer las mismas garantías? No te digo a los colombianos, a los gringos, a los brasileros, a quien quiera entrar, a los europeos, a quien quiera entrar en Venezuela. Vamos a darle un marco de contención, obviamente reconociendo los principios soberanos constitucionales de cualquier país. Eso es natural y es entendible. Pero vamos a darle facilidades, facilidades fiscales, facilidades desde el punto de vista operacional, facilidades desde el punto de vista burocrático, facilidades administrativas, facilidades para que puedan hacer lo dicen en inglés, soft landing, para que puedan hacer un aterrizaje sabroso en Venezuela, porque Claro, ya el claro. venezolano es muy dado al extranjero a recibirlo. Bueno, Sí, sí, lo hemos vivido pues en pasado reciente, lo teníamos, nombraste empresas que incluso estaban, muchas, más bien era al revés, estaban de Venezuela yendo a Colombia. Ahora, bueno, si de Colombia vienen a Venezuela, pues está bien, aunque vaya en dirección opuesta. Ahora, te pregunto ya casi en realidad para cerrar, ¿hay acercamiento con quienes toman las decisiones? ¿Tienes reuniones frecuentes con sí, fíjate. gente del Eh, Ejecutivo? la respuesta es sí, realmente no con el Ejecutivo, pero sí con la Asamblea Nacional, y aquí también hay que ser honesto completamente. Al igual que han tocado otros gremios como Fede Cámaras, como han tocado otros gremios pues, como CONAPRI, nosotros como somos promotores de la inversión en Venezuela, dentro y fuera de Venezuela, o sea, estamos continuamente en un mostrar a Venezuela como destino inigualable de inversión, sin tomar en cuenta aspectos políticos, porque no somos políticos, sin tomar en cuenta otros aspectos que no sean puramente económicos. O sea, Venezuela con estilo de inversión es inigualable en la región por las tasas de retorno que tiene, con una tasa de riesgo relativamente pues, moderada. Nos llaman del Congreso, fundamentalmente de la Asamblea, de la Comisión de Desarrollo Económico y Finanzas, para hacernos ciertamente consultas sobre proyectos de ley. Y encantados estamos ahí con asesores técnicos para decirle, mira, lo tenemos todo, nos hace falta definitivamente un pasito. Ley de zonas económicas pasó por Benecapital. Ley de gobernanza del mercado de valores pasó también por consulta de Benecapital. Remozamiento de la ley de valores también pasó por Benecapital. Y claro que sí, la pregunta que nosotros tenemos que hacer como venezolanos, ¿por qué no? Sea este gobierno o sea otro gobierno, ¿por qué no ayudar? Si estamos todos por la labor, mi querido Jesús, de poder recuperar a Venezuela. Estamos por la Ojalá que así labor, sea. definitivamente, de inyectar a esta patria amada la posibilidad, mira, de eso, de recuperarse, de activarse, de generar bienestar para todo el mundo, ¿no? Bueno, encantado de escucharte Vale. y sentir que auténtica y genuinamente tienes un optimismo muy realista, ¿sabes? No es una cosa de un soñador nada más, sino que muy con los pies en la tierra. Encantado, muchas gracias. Ojalá que la audiencia también haya disfrutado estos minutos. Muy amable. Dios te bendiga, cuídate mucho. Pues. Igual, Saludos. Oscar Doval con nosotros, presidente de Bene Capital. Somos tu voz.